Muy buenas tardes mis compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me encanta, las matemáticas. Todos nos hemos topado con las matemáticas de alguna u otra forma, ya sea que nos iba bien o que nos iba mal. Y de la misma manera todos sabemos que las matemáticas están por todos lados. Ya sea que quieres comprar algo, que recibes un poco de dinero o que quieres invertir en algo. Por ejemplo, quieres comprar algo para comer, debes sumar lo que vas a pedir y le debes restar a tu cuenta de ahorros. Luego, todos los dispositivos que nosotros usamos en nuestro día a día usan la matemática para poder funcionar, y de la misma manera todos los productos que consumimos en cantidades industriales como la comida enlatada también lleva matemática. ¿Por qué? Porque el control de calidad se hace mediante procesos matemáticos. Entonces de esa manera nos podemos dar cuenta que todo tiene matemática. Como cualquier otra disciplina, la matemática tiene sus exponentes más grandes, las figuras, los personajes principales de la ciencia. En este caso, podemos pensar, cuando hablamos de matemática, podemos pensar en Albert Einstein, por ejemplo. ¿Quién no ha escuchado hablar de él? O, por ejemplo, las matemáticas de Baldor. Todos nos hemos encontrado con más de algún problema de él. Pero el personaje del que hoy quiero hablarles no es ni Einstein ni Baldor, sino que es uno que puede que ya lo hayas escuchado, pero no te hayas puesto a pensar la verdadera importancia que tiene para la matemática. Y el personaje del que vamos a hablar es Carl Friedrich Gauss. Él fue un importante matemático, astrónomo y físico alemán, y muchas de sus contribuciones son de las más importantes al mundo de la matemática. Por ello hablaremos de estas, ya que opino que muchas de ellas no han recibido el reconocimiento que merecen, y de la misma manera Gauss no ha recibido el reconocimiento que merece por todo lo que ha hecho. Pero para ello primero tenemos que viajar un poco en el tiempo y conocer un poco de su infancia. Gauss era un niño prodigio y venía de una familia muy humilde. Sus dos padres eran analfabetas y él era autodidacta. Esto quiere decir que se enseñó a él mismo a leer y a escribir. Gauss fue conocido como el príncipe de las matemáticas, y también es reconocido hoy en día como el matemático más grande desde la antigüedad. Así de simple es la definición de Gauss, que hoy en día comparte el Olimpo de los elegidos en las ciencias con Arquímedes, Newton, Euler, entre otros. Su nombre completo es Johann Carl Friedrich Gauss y nació un 30 de abril en Brunswick, Alemania. La prodigiosidad de Gauss en su niñez, en lo que se refiere a las matemáticas en general y al cálculo en particular, quedó patente a los 3 años, cuando corrigió a su padre en una operación para calcular un salario que le tenía que pagar a sus trabajadores que estaban en su posición, y también unos impuestos que él debía pagar. Sin embargo, una de las anécdotas más conocidas de él sucedió en su colegio a la edad de los 7 años, cuando su profesor les pidió que sumaran todos los números del 1 al 100 y dieran un resultado. E inmediatamente lo regañó. ¿Por qué? Porque estaban sumando uno por uno, 1 más 2 más 3 más 4, mientras que Gauss tuvo la respuesta casi inmediatamente. Y ahora les voy a explicar cómo lo hizo. Imaginemos una recta numérica en la que vamos a poner los números del 1 al 100. Lo que hicieron sus compañeros fue sumar 1 más 2 más 3 más 4, lo cual estaba mal, o no estaba mal, pero no era tan sencillo como la de Gauss, que fue sumar 1 más 100, 2 más 99, 3 más 98, así sucesivamente. Y todo da como resultado 101. ¿Y cuántas veces sucedía esto? Pues sucedía 50 veces, ya que hay 50 parejas porque son 10 números. Entonces 101 por 50 nos da como resultado 5050. Y ese es el resultado. Volviendo a la historia de Gauss, en su infancia sus maestros descubrieron que tenía una habilidad extraordinaria para las matemáticas, por lo cual le dijeron a sus papás que él debía tomar clases complementarias. A los 10 años ya había encontrado una forma para calcular raíces cuadradas de números de 50 decimales, e incluso había encontrado algunas fallas en tablas de logaritmos, las cuales él luego corregiría cuando estuvieran en su posesión. A los 12 años de edad, Gauss ya se mostraba un poco escéptico con algunos fundamentos de la geometría. 2 años después fue presentado ante el duque de Brunswick, que, deslumbrado por su talento, decidió sufragar todos los gastos de su educación. A pesar de su juventud, Gauss ya había descubierto la ley de los mínimos cuadrados, lo que indicaba su temprano interés por la teoría de errores de observación y su distribución. A los 17 tuvo sus primeras ideas intuitivas sobre la posibilidad de otro tipo de geometría, y a los 18 años dedicó sus esfuerzos a completar lo que, a su juicio,
los matemáticos de épocas pasadas habían dejado inconcluso. De esta manera descubrió su pasión por la aritmética, área en la cual poco después tuvo sus primeros éxitos. Su gusto por la aritmética prevaleció por toda su vida, ya que para él la matemática era la reina de las ciencias y la aritmética era la reina de las matemáticas. Su primer gran resultado fue en 1796, cuando demostró que se pueden construir un heptadecágono, un polígono regular de 17 lados, con regla y compás. Los antiguos griegos habían demostrado que los polígonos regulares de 3, 5 y 15 grados se podían construir de esta manera, pero no habían podido descubrir una forma para hacer un polígono de más lados. Él descubrió una fórmula matemática para encontrar todos los polígonos regulares que pueden construirse usando solo una regla y un compás, y encontró 31 polígonos, aparte de los que ya estaban encontrados. Gauss estaba tan orgulloso de la demostración de este resultado que decidió estudiar matemáticas. Otro de sus grandes logros en la matemática fue cómo resolver el sistema de ecuaciones, el método de Gauss para triangular una matriz y el método de eliminación de Gauss-Jordan, que ya hemos escuchado de esos. Y estos se usan para encontrar una solución a X variables si se tienen X ecuaciones, ya que cada variable necesita una ecuación para ser resuelta. Como anécdota, Gauss mantuvo un diario de sus descubrimientos, comenzando con el heptadecágono, y el diario, que numera 146 descubrimientos, estuvo perdido durante más de 40 años después de su muerte. Antes de su muerte, el 23 de febrero de 1855, en Göttingen, Alemania, Gauss pidió que en su lápida fuese tallado el heptadecágono. Sin embargo, la petición de Gauss no pudo ser llevada a cabo, ya que el cantero dijo que sería imposible tallarlo sin que pareciera un círculo. Gauss fue un hombre muy bondadoso que odiaba viajar y que solo dejó Göttingen una sola vez en 48 años para asistir a una conferencia en Berlín, Alemania nuevamente. Era un apasionado de la literatura y de la recopilación de datos, con una biblioteca personal provista de 6.000 libros escritos en los idiomas que había dominado, incluyendo danés, inglés, francés, griego, latín, ruso y obviamente alemán. Otro de los campos en los que se introdujo Gauss fue la estadística, y aquí nos vamos a enfocar un poquito el día de hoy. En 1823 publicó esta teoría, que está en latín, entonces no lo voy a pronunciar. Y esta teoría está dedicada a la distribución normal. Esta estaba dedicada a la distribución normal, o como él le decía en alemán, Normalverteilung. La representación gráfica de la función de densidad de dicha distribución es la denominada campana de Gauss. Se las voy a estar poniendo por acá. Tanto esta curva como su distribución de probabilidad son en la actualidad enormemente útiles para muchísimos estudios relacionados con distribuciones de datos y su facilidad para ajustarse como modelos a situaciones muy diversas. Y esto la convierte en una herramienta muy fundamental en muchos campos de estudio. Y en esto me voy a detener un poco más porque quiero hacer énfasis en esto y explicárselos. La función que ven en pantalla es la campana de Gauss. Esta campana representa la probabilidad y es usada en muchas industrias. En esta curva se necesitan dos datos que cambiarán según cambien los datos a analizar. Los datos que necesitamos son mu y sigma, que sería el promedio y la desviación estándar. Pero, ¿cómo calculamos la probabilidad de algo? Gauss desarrolló una tabla con una gran cantidad de valores que les estaré poniendo por acá, a los cuales les corresponde cierta probabilidad. A esta tabla le llamaremos el mundo de Gauss para imaginarlo de esta manera. Esta campana totalmente simétrica, aquí podemos ver que este lado es totalmente el mismo de esto, tiene un área o una integral equivalente a 1. Significa que si vemos de aquí para acá, son 0.5 y de aquí para acá otro 0.5, correspondiendo a 50 y 50%. Pero, ¿cómo llegamos a estos valores a los que nos dirán qué porcentaje tienen cada cosa? Lo que usaremos es una fórmula que él proveyó, la fórmula de transformación, o en alemán, Transformationsformel. La fórmula es así, y en esta usaremos las variables x, z, mu y sigma. En esta fórmula x representará el valor del cual queremos sacar la probabilidad. Entonces, si queremos sacar la probabilidad de que todo sea mayor a esto, este será nuestro x, este será nuestro mu y este será nuestro sigma. Y con ello sacaremos el z, el cual posteriormente buscaremos en la tabla, como les estoy demostrando acá. Luego, también se puede poner la fórmula de la siguiente manera, así. Y en esta nos indicará cómo llegar a este punto x. Partiremos de mu, o sea, del promedio, y nos moveremos z veces en dirección de sigma para llegar a cualquier x. Quiere decir de que si partimos de aquí, nos moveremos z cantidad de sigma para llegar. Y esto sería todo.
Y de esta manera voy a finalizar el video de hoy y espero que ustedes hayan entendido la importancia que tiene Gauss, no solo para las matemáticas, sino para todo el mundo en general, ya que sin él la historia hubiese sido diferente. Gracias.